Hoy hacemos algo que en España debería ser deporte nacional. Hablamos del siglo XIX de España y lo hacemos con un experto en la materia, lo hacemos con Daniel Aquillué. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Bien. Bueno, te lo decía antes, a mí me hace mucha ilusión poder hacer esta entrevista, el tipo que te llevo siguiendo en Twitter, en redes sociales, por el trabajo de divulgación que haces en el siglo XIX. Y bueno, vamos a hablar de tu libro, vamos a hablar de armas y votos, politización y conflictividad política en España, y lo tienes, genial, de 1863 y 1843. Para presentarte así formalmente, diremos que eres historiador por la Universidad de Zaragoza, especializado en el siglo XIX, doctor con la tesis convertida en libro que nos ocupa en este vídeo. Has compuesto diferentes artículos académicos, llevas el blog La Mirada Histórica 2.0 y en Twitter tienes el perfil de Espartero 2.0. Y bueno, también te dedicas a la recreación histórica. En fin, la primera pregunta, Daniel, que te quería hacer es ¿por qué analizar estos 10 años? Yo entré en el siglo XIX por la guerra de la independencia española, ¿no? Es lo primero que me fascinó, siendo ya un adolescente. Y luego, a lo largo de la licenciatura, descubrí, gracias a la que luego sería mi directora de tesis, Carmen Frías, que esta década central del siglo XIX en España, 1833-1843, era un momento de inflexión, un momento de no retorno en la historia política española, que es el momento en el que definitivamente se deja atrás el Estado absolutista, el antiguo régimen, y se construye ya con cimientos más sólidos el Estado liberal mediante la Revolución. La Revolución se impone a la monarquía y hace a España un país constitucional homólogo al de sus convecinos europeos. Además, se hace no solo mediante la revolución en las ciudades y en el campo, sino en medio de una tremenda guerra civil, la primera guerra carlista de 7 años, cruentísima, y era un periodo que me llamó mucho la atención de por qué una guerra tan larga, las dinámicas que se dan en la retaguardia isabelina, la pluralidad de actores y las voces de un horizonte en construcción, que no se sabía lo que iba a pasar. Pecaban igual de ese romanticismo de la época, incluso las clases populares, de que todo estaba por hacer, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención y creo que es un momento nodal, nuclear, para entender la configuración del Estado español, el Estado-nación. Bueno, no es un manual de historia de la guerra carlista, pero contextualizas el conflicto. Tampoco de relaciones internacionales decimonónicas, aunque hace referencia a la situación de Francia y Portugal especialmente en ese periodo. Tampoco una investigación filosófica, aunque dedicas un buen espacio al desarrollo de conceptos como soberanía, sufragio, tiranía o cultura política. Tampoco es una biografía de Espartero y le dedicas un capítulo, un buen capítulo. Analizas el desarrollo de ciertos acontecimientos en poblaciones puntuales, especialmente Zaragoza, tu patria chica, Málaga también, pero no es un compendio de historias locales ni de microhistorias. O sea, tú mismo dices en la introducción que tu tesis es un marco, y dices también una frase que me gusta mucho, es: sin contexto el hecho histórico no es nada, sin interpretación la historia es mera crónica. Entonces yo quería preguntar si tu tesis puede valer a modo de introducción, de contexto de cualquiera de estos aspectos que otro investigador quiera profundizar. Bueno, es uno de sus objetivos. Y a mí me gustaría que de mi investigación otras personas, otros investigadores e investigadoras, realizaran las suyas propias en alguno de los muchos hilos que lanzo, ¿no? Es como una de investigaciones que yo propongo, porque el siglo XIX, por desgracia, sigue siendo un gran desconocido para mucha gente, a pesar de los avances historiográficos de las últimas décadas. Entonces, tanto la politización a ras de suelo, esa politización popular, esa efervescencia revolucionaria y contrarrevolucionaria que se da en esos años. Desde el aspecto biográfico, yo hablo de Espartero, estaba haciendo la tesis y justo nada más acabar, publicó por fin Adrián Schubert su monumental biografía de Espartero y Jacinta, pero son dos grandes personajes, son dos ídolos de masa del siglo XIX, pero hay muchos más personajes que cito en el libro, que menciono, tanto desde de la élite como de clases medias como de clases populares, que darían para estudios biográficos.
y nos aportarían mucho de trayectorias personales y de trayectorias vitales que ejemplifican y nos muestran la realidad cotidiana del siglo XIX, ¿no? A través de estas biografías, ¿no? Estas posopografías que se podrían hacer. También el tema de las culturas políticas, que es una etiqueta que ha generado mucho debate en historia, de a veces convertidas en un cajón desastre, cabe todo en culturas políticas, o muy reducidas a cuestiones, valga la redundancia, meramente políticas de partidos, que tampoco hay partidos como tal en esta época, entonces sirve también como precisamente como un marco o como una herramienta, mejor dicho, para indagar la construcción de la política llamada, entre comillas, moderna en España o en Europa. También las referencias que hago al internacional con Francia y Portugal, o las referencias locales que hago desde Málaga, Valencia o Aragón, pueden servir para reconstruir desde abajo y desde provincias y desde lo local el marco o la interpretación nacional. Entonces se puede conjugar todo eso y yo, bueno, mi intención es que pueda servir, desde luego. ¿Cómo es adaptar la tesis doctoral a un formato libro? Bueno, yo opté por la guillotina. Quiero decir, podría haber intentado meter todos los capítulos de la tesis en el libro, reduciendo cada capítulo. Pero hubiese sido, yo creo que realmente doloroso, porque es como amputar poquito a poquito tu propia investigación, y opté por cortar por lo sano, por eso digo lo de la guillotina, y quitar 2 capítulos completos, que quedaron mencionados en otros simplemente. Y aprovecharlos para otras publicaciones y que el conjunto no perdiera coherencia, porque de eso se trata cualquier libro, cualquier obra que tenga en sí mismo una coherencia, ¿no? Y no se note mutilado. Y claro, tampoco podían ser las 441 páginas que tenía la tesis, o no resultaba demasiado práctico, y se quedó en las 288 del libro finalmente. Y los 2 capítulos que se vieron afectados, uno se refiere a los debates parlamentarios de 1836-1837, y eso hay un artículo publicado en la revista Historia Autónoma que se puede consultar sobre la Constitución del 37, la Constitución progresista de 1837, y esto genera debate entre los especialistas. Y el último capítulo, que es la crisis de 1843, que es un tema muy interesante y que muchas veces se ha visto como un pronunciamiento, y por otro lado la jamancia de Barcelona, y ya está, ¿no? Pues no, es algo mucho más amplio. Yo hablo de pequeña guerra civil, también es un concepto, digamos, o una interpretación un tanto atrevida, pero no he encontrado mejor alternativa y tampoco me la han dado, así que lo mantendré de momento. Eso, por ejemplo, he ido escribiendo pequeñas cositas que planteo seguir publicando sobre ese año clave, que es el cambio de los progresistas a los moderados en el gobierno. Sin duda, el gran protagonista del libro es el liberalismo progresista en España, teniendo de fondo la guerra con los carlistas, en fin, ese continuo conflicto, ¿no?, con los liberales moderados. Y quiero preguntarte por eso, te lo quiero proponer así. Imagínate que tuvieses delante a un liberal en septiembre de 1833, es decir, a la muerte de Fernando VII, y ese mismo liberal 10 años después, en julio del 43, cuando Espartero tiene que exiliarse, ¿qué crees que respondería una persona que en esos 10 años siempre se ha denominado liberal? Bueno, varias cuestiones. ¿Qué persona, de qué nivel económico, de dónde y con qué experiencias en esos 10 años? Porque esos 10 años pasa de todo. Es la guerra, es la posguerra, hay varios motines, hay una revolución, hay cambios de gobierno, hay un estatuto real, una constitución, 2 regencias, con lo cual depende de las experiencias vitales del personaje en cuestión, y depende de su contexto socioeconómico y político en el que se haya visto inmerso, cambiaría mucho. No es lo mismo lo que yo llamo un burgués de levita, por ejemplo, de Madrid o de Barcelona, que en 1833 esté imbuido de los principios liberales,
conoce todas las trayectorias de pronunciamientos utópicos de ese primer liberalismo que ha fracasado en la década absolutista precedente, o que ha vivido incluso el trienio y el exilio, y tiene esperanzas en que María Cristina e Isabel II representen un liberalismo que van a controlar ellos, esos burgueses de levita, que van a dirigir el Estado ellos, que ese mismo liberal, 10 años después, que es factible que haya vivido con miedo el desbordamiento desde abajo del liberalismo que se da en la retaguardia durante toda la guerra civil. Porque el liberalismo tiene una vertiente popular fuerte, y esa vertiente popular la hace ir incluso más allá de lo que piensan las propias élites liberales. Porque en los años 30 del siglo XIX, en Europa y en buena parte de América, los liberales ya no están pensando en un liberalismo naturalista de derechos universales, de que todos los hombres pueden votar, las mujeres ni se lo plantean, el 99,9%, sino que están pensando en otro tipo de liberalismo de orden. Y cuando ves masas en la calle gritando libertad y constitución y matando a generales o a políticos o a frailes en nombre de la libertad y la constitución, esos liberales de levita se ven amenazados y se asustan de ese liberalismo que puede derivar en democrático y popular. Entonces, el liberal de 1833 de levita puede ser tener muchas esperanzas de dirigir un Estado liberal, y en 1843 perfectamente está en el derrocamiento de Espartero, temiendo a la hidra de la revolución y temiendo que España se convierta en una segunda Francia, ¿no? En cambio, un liberal a ras de suelo de un pueblo de Zaragoza que haya padecido la guerra en 1843, lo que tiene miedo es, por un lado, en la posguerra, de que los antiguos enemigos carlistas se junten con los nuevos enemigos moderados para quitarle lo que se ha ganado combatiendo con su fusil en la mano, que es, por ejemplo, poder votar al alcalde en el pueblo. Y va a recurrir a la violencia, va a recurrir a apalear al rico que va a votar en las elecciones, va a acudir a amenazar a los carlistas del pueblo, a pedir al gobernador que exilie al cura del pueblo porque dice que es carlista, etc. Entonces, pueden ser distintas concepciones del liberalismo dependiendo de la experiencia en esa década, que ya digo, pasa de todo. Y hay muchas dosis de violencia, y eso marca. Preguntándote por los que van a ser líderes, tanto los liberales moderados como progresistas, ahora vamos a eso. Estos líderes, tanto militares, civiles, es gente, si nos situamos en la generación de Espartero, gente que nace en la última década del siglo XVIII, gente que ha vivido la invasión napoleónica, que ha vivido de joven la guerra y después, en fin, la restauración de Fernando VII. Yo te quiero preguntar cómo los orígenes de diferentes líderes, enfatizas, bueno, por supuesto Espartero, pero en Evaristo San Miguel, Olózaga, Argüelles, ¿cómo les influye, ¿no?, todo ese contexto a la hora de luego denominarse y luchar por la causa liberal? Si digo que en esa década del 33 al 43 suceden muchos cambios, si precisamente ampliamos el foco a todas las trayectorias vitales, es que en una vida parece que llevan varios siglos, quiero decir, porque son cambios tan rápidos, tan convulsos, guerras exteriores, guerras civiles, revoluciones, contrarrevoluciones, restauraciones, exilio. La experiencia del exilio también es muy traumática. Por ejemplo, en Argüelles impacta mucho las dos invasiones francesas, la de 1808 por Napoleón, y Argüelles está luego en las Cortes de Cádiz, luego sufre la represión fernandina, y luego la de 1823, que es una invasión absolutista que muchas veces se olvida. Luis XVIII, primo de Fernando VII, invade con 100.000 soldados franceses absolutistas España y derroca al gobierno constitucional en 1823, provocando exilio y represión de los liberales nuevamente. Y Argüelles lo tiene muy claro cuando está en las Cortes Constituyentes del 36-37. Lo que no quiere es ni imitar a Francia, ni caer bajo la órbita francesa, que en esos momentos tenía Luis Felipe de Orleans, que será llamado por el liberalismo progresista el tirano del Sena, aunque sea constitucional. O por ejemplo, en Evaristo San Miguel vuelve del exilio al comienzo de la guerra carlista, tras haber estado exiliado desde el año 23, en el que fue herido precisamente combatiendo a los 100.000 hijos de San Luis.
y había estado con Riego. Riego que se recupera como símbolo y mártir de la libertad por parte, sobre todo, del liberalismo más exaltado y el liberalismo progresista. Evaristo San Miguel había sido compañero de Riego en el año 20. De hecho, es al que se le atribuye en la composición del himno de Riego, primer himno nacional, y que se cantaba en esta época también. O, por ejemplo, hay una serie de políticos que no habían tenido un papel destacado anteriormente: Joaquín María López, Caballero, que están primero como periodistas en el Eco del Comercio y luego saltan a la tribuna a los escaños del Congreso, y después incluso son líderes más o menos del Partido Progresista en el año 43 contra Espartero y formando parte del gobierno otra vez. Entonces, ya digo que esa es la nueva hornada de liberales de estos años. Y luego están, como digo, pues Espartero, que tiene toda su trayectoria vital desde la guerra de independencia, las guerras civiles en Hispanoamérica y la propia guerra carlista. O Evaristo San Miguel, que tiene su trayectoria de trienio liberal, también, bueno, guerra de independencia, trienio liberal, como bien significativo, bien significado. De hecho, es presidente del Consejo de Ministros en el año 22-23, y luego exilio y combatiendo nuevamente al absolutismo en los campos de batalla en la guerra carlista. Esos políticos de los que se rodea la reina María Cristina, bueno, ya se había empezado a rodear en vida de Fernando VII cuando por un tiempo le permite ser regente. Me estoy refiriendo fundamentalmente a C. Bermúdez. En primer lugar, preguntarte si a estos políticos de los que se rodea la reina se les puede considerar liberales moderados en ese primer momento. Bueno, para empezar, una cosa que señalo en el libro, y que siempre que hay que hablar de monarquía isabelina, la primera referencia bibliográfica es Isabel Bourdieu, eso vaya por delante. María Cristina de Borbón no fue en ningún momento liberal, ni por educación, ni por trayectoria vital, ni por contexto. Si se acabó rodeando de determinados liberales, fue por pura necesidad, porque no le quedó otra. Porque el absolutismo mayoritariamente estaba con su cuñado, Carlos María Isidro, que le quería robar el trono a su hija. Partimos de esa base. Y los primeros liberales de los que se rodea son pues Martínez de la Rosa y el conde de Toreno, ese círculo que impulsa el Estatuto Real, que no es sino una carta otorgada en 1834, que sirve para convocar cortes, unas cortes por un sufragio limitadísimo, sufragio censitario pero limitadísimo, y que es el asidero al que se agarra María Cristina para sobrevivir, para salvaguardar el trono de su hija. Luego eso es totalmente desbordada, se ve totalmente desbordada por los acontecimientos y por la revolución, y de hecho en el año 1837, en la expedición real carlista, que recorre toda España y se presenta a las puertas de Madrid en septiembre de ese año, no asalta la ciudad de Madrid porque esperaban, don Carlos, que su cuñada, que María Cristina, asustada por la revolución liberal de los progresistas del año anterior, le salga a recibir y a entregarle la corona. Porque María Cristina, hay un momento de pánico que ve los fantasmas de 1792-93 en Francia. Los ve en 1836. Cuando la tropa armada con fusiles, bueno, al final los dejan, pero casi llega hasta las puertas con los fusiles, pero entran con las bayonetas y con las espadas a las estancias regias, a las estancias reales en el Palacio de las Granjas de San Ildefonso, cantando el himno de Riego y diciéndoles que poco menos que las van a matar si no firman la Constitución de Cádiz. María Cristina en ese momento tiene verdadero pánico de los liberales y prefiere a los carlistas a cualquier tipo de liberalismo. Pero entre ese momento y que don Carlos se presenta en las puertas de Madrid, justo antes consigue librarse del gobierno de Calatrava Mendizábal, que eran estos progresistas revolucionarios para ella, que no, obviamente no querían acabar con la corona, pero ella los percibe como una amenaza real. Y mediante un pronunciamiento pone un gobierno moderado. Y con los liberales moderados, al final, María Cristina hará, hablando coloquialmente, piña, pero por necesidad política y de supervivencia. No porque ella fuera liberal, ella era absolutista. Pero dentro de lo malo, pues dice, pues los liberales moderados. Y cada vez los más moderados. Y tendrá un firme defensor con diputados y liberales tan ultramoderados, ultraconservadores,
como Donoso Cortés, que era una de las cabezas pensantes de ese liberalismo doctrinario. Ahora que has citado Mendizábal, bueno, yo tengo una duda que arrastro desde hace tiempo, es sobre el tema de las desamortizaciones, ¿no? Porque, en fin, para los carlistas, e incluso también para algún liberal moderado, las desamortizaciones de Mendizábal pues eran un verdadero ataque, ¿no? Bueno, también por la cuestión anticlerical, que también la analizas en el libro. Quería remontarme a la invasión francesa de la Guerra de Convención, porque en aquel momento Godoy tuvo que hacer desamortizaciones también para sufragar la guerra contra la Convención Francesa. ¿Cómo fue la actitud, ¿no? de entonces de los, no voy a decir liberales en 1792, mejor dicho, ¿hubo reacción a esas decisiones de desamortización que hubo? Bueno, Godoy hace una timidísima desamortización con autorización papal, ¿vale? O sea, no es nada revolucionario bajo su gobierno. Y aunque tiene autorización papal, eso le granjea la enemistad de la Iglesia española, total y absoluta. La Iglesia española que en la parte de la Iglesia que tampoco era un ente homogéneo. Siempre hablamos de la Iglesia o de los liberales o de los carlistas como entes homogéneos y en absoluto tenían no tenían una ley de partidos que todos votaban lo mismo y todos pensaban lo mismo. Tampoco ahora, con partidos estructurados siquiera pasa eso. Entonces hay que quitarnos la cabeza de que todos iban a una. Una buena parte de la Iglesia se opone a Godoy precisamente por la desamortización que intenta hacer cuando tiene el poder bajo Carlos IV. Y ese discurso de antigodoísta encaja perfectamente con el discurso ensayado en la guerra contra la Convención Francesa en el 93-95 de Dios, Patria, Rey, que es el germen del discurso contrarrevolucionario, que está en la guerra contra la Convención, está contra Godoy, en el motín de Aranjuez, está en la guerra de la independencia contra Napoleón en 1814, vuelve a estar en 1814 contra el liberalismo gaditano, doceañista, de 1812, está en el año 23, cuando se quiere hacer el degüello general de liberales, y está nuevamente en el carlismo, como última representación de este discurso en los años 30 del siglo XIX. ¿No? Pero que no es un discurso tampoco español, es un discurso contrarrevolucionario transnacional. El Dios Patria Rey también estaba en su versión francesa en la Vendée, en 1794 en el oeste francés, en Aquitania. Y también estaba en 1799 en Nápoles y estaba en Hispanoamérica o estaba en las potencias absolutistas del este, ¿no? Y en temas de realismo y de discurso contrarrevolucionario se ha estudiado en los últimos años, hay muy buenos trabajos, ya desde las primeras publicaciones hace 2 décadas de Pedro Rújula, pero ahora están pues desde Álvaro París, Alexandre Dupont, Josep Escris. Hay varios historiadores que lo han trabajado muy bien. Es la otra cara del liberalismo, y sin este no se entiende el otro. Es un conflicto constante que hace moverse a la historia. Revolución contra revolución. Bueno, y dentro de la propia revolución, la propia contrarrevolución, ¿no? Y señalas que los progresistas acusan a los moderados de ser contrarrevolucionarios, de ser realistas, carlistas en algunas de estas situaciones. Yo te quiero preguntar, hay una idea que me surge y es el tema del ejército. Entendido que España entonces creo que tenía un ejército nacional que en parte estaba enfrentándose a los carlistas, pero en parte dentro de las diferentes revoluciones que vas mencionando. Yo te quiero preguntar en qué medida los moderados y los progresistas ven en esa población que tú señalas que es iletrada, pero no es ignorante, es una población que acaba siendo activista, bueno, que acaba siendo politizada. Si ven en ellos un potencial ejército, ¿no? Una fuerza para poder instaurar un ejército. Bueno, hablas de la milicia nacional, no sé si tendrá relación supongo que tendrá relación con esta idea. ¿Cómo lo ves? Aquí hay distintas concepciones y luego es un debate muy interesante que luego se desarrolla a lo largo del siglo XIX, que enlazará con otros
con otras cuestiones. Voy a intentar explicarlo. El ejército español a la altura de 1833 es un ejército purgado y afín a la monarquía. A la monarquía de Isabel II. En teoría, supuestamente, tal y como lo deja Fernando VII, es leal a María Cristina y a Isabel II. ¿Quiere decir eso que es liberal o es absolutista? Pues en teoría ni uno ni lo otro. Vamos a ver. Hay que ver que en 1808, entre 1808 y 1814 hay una revolución dentro del ejército brutal, porque es el fin del ejército borbónico tradicional y es el nacimiento de un ejército nacional. Ese ejército nacional es por un lado nacional y viene esa vertiente revolucionaria liberal, pero el núcleo que se queda Fernando VII es un ejército leal a su persona, por tanto absolutista. Pero en 1820 triunfa la rama revolucionaria y lo que hace Fernando VII a su regreso como rey absoluto en 1823 es purgarlo, lo disuelve completamente. En 1824 el ejército que hay en España es la Guardia Real, ejército francés de ocupación absolutista y el cuerpo de civiles militarizados absolutistas, que son los voluntarios realistas. Y a partir de ahí, en la década absolutista, Fernando VII va reorganizando el ejército. Y hace una segunda purga entre el 30 y el 33 para quitar de los mandos, sobre todo, a cualquier adepto a su hermano Carlos. Por eso, el núcleo del ejército carlista en el año 33 son, por un lado, los voluntarios realistas y por otro, los oficiales que ha purgado Fernando VII. El ejército es fiel a Isabel II y ahí surgirán discrepancias entre la parte del ejército que caerá del lado del liberalismo progresista. Ahí se acaban atrayendo, estaba Hito San Miguel como muy destacado, y luego caerá, acercarán a ellos a Espartero, pero que no estuvo claro durante toda la guerra que fuera a caer de ese lado, porque los moderados también se lo intentan atraer. Esto lo cuenta muy bien Luis Garrido Muro. Y por otro están una serie de generales que por un lado aceptan la Constitución o el Estatuto Real, pero en realidad son antiguos absolutistas. Y estos son los que peor parados salen. El caso de Vicente Genaro de Quesada, capitán general, que en la Revolución del 36 lo descuartizan por absolutista. Y era isabelino. Y luego están el núcleo de militares que caen del lado moderado, que son pues, el general Concha, el general Narváez, el general Diego de León, que habían combatido junto a San Miguel, a Espartero, pero una vez acabada la guerra carlista, luchan por el poder, se lanzan a la política. No es que el ejército entre en la política estaba en el ejército y los militares pasan a ser políticos, ¿no? Que no es lo mismo que los militares ocupen el poder a que los militares pasen a ser políticos. Hay diferencia. Y el modelo progresista es que complementariamente a este ejército está la ciudadanía en armas en defensa de la Constitución, de la libertad y del orden constitucional, que es la milicia nacional. Los moderados intentan controlarla, como no pueden, tienen miedo de la milicia como agente revolucionario y la acaban neutralizando y disolviendo en el año 44. Y luego, a lo largo también hay un momento muy clave en el ejército, y es que en el año 37 se establece el sistema, se regula el sistema de quintas y la ominosa redención en metálico. Es decir, si tú pagabas, no ibas a la guerra, no ibas al ejército. Y esto dará problema a los motines antiquintas a lo largo del siglo XIX, etc. Y a los debates de si el ejército debía ser voluntario al estilo británico o debía seguir siendo nacional por el leva universal por las quintas, que no eran universales, como vemos, iban los pobres y no los ricos, a lo largo del siglo XIX, con todos los conflictos que ello generaría. Todavía no, o no tanto. Para profundizar ahora más en esa parte más popular, ¿no? Que en fin, que los progresistas y moderados van a utilizar van a querer atraerse a su causa, sea pues para las votaciones. Claro, el siglo XIX, en los institutos, en el colegio, una de sus principales características, especialmente en la restauración, ¿no? Es el tema de las redes caciquiles, el pucherazo, el turismo,
de Cánovas y Sagasta. Y claro, entiendo que el caciquismo tiene sus raíces y tiene sus antecedentes de siempre, ¿no? Y esas redes pues, de favores que podemos encontrar en diferentes pueblos, especialmente en el mundo rural. Leyendo la tesis, dices literalmente, ganaderos absolutistas y labradores liberales en Egea suman un volumen nada desdeñable de focos de conflictividad en la provincia de Zaragoza. Esto al final, ¿no?, del año 1853 como muestra de esa politización de la sociedad. A ver, respecto a oligarquía y caciquismo, ese binomio que le puso nombre o le dio la fama al final del siglo XIX Joaquín Costa y los regeneracionistas, debo mencionar a dos historiadores, a Carmelo Romero y Margarita Caballero, que cito un artículo suyo, que además Carmelo es profesor de la Universidad de Zaragoza y estuvo en mi tribunal, porque lo que señalan que no es cosa propia, exclusiva de la Restauración española, alfonsina, de final del siglo XIX, sino que venía antes. Ellos analizan en un artículo en Historia Agraria esa oligarquía y caciquismo durante el reinado de Isabel II, porque existían esas redes, que no solo existían en el campo, también en las ciudades. Y además, yo recuerdo que Carmelo, por ejemplo, siempre ha mencionado un caso de un texto, no recuerdo exactamente, de corrupción electoral, ¿no? Y siempre preguntaba, ¿de qué época creéis que es? Y todo el mundo decía, de la Restauración. Y decía, es de la elección de síndicos bajo Carlos IV. ¿Vale? Entonces, la corrupción electoral no es algo exclusivo de la Restauración, permea todo el largo siglo XIX, y no solo el largo siglo XIX, y tampoco, por supuesto, esta década, en la que se va ensayando por ensayo y error los sistemas electorales y las constituciones, sino que también es algo más extenso en otros países, en la Francia de la urna y el fusil, que hay un trabajo reciente que no he leído todavía, pero que tengo muchas ganas de Mathilde Laguerre. También casos como, bueno, en Europa y en el resto de Europa y en América, señalo también una anécdota, una referencia que da el viajero polaco Karol Dembowski en Portugal, en Oporto, de cómo se enfrentan dos soldados, uno de a pie y otro a caballo, por temas electorales y acaban a sablazos y con sangre. O estoy pensando, por dar una referencia audiovisual, ¿no?, actual, no sé si conocéis la serie de Poldark, que está basada en una novela y tal. No. Pues empieza a finales del siglo XVIII en Inglaterra y va todo el comienzo del siglo XIX, ¿no? Y ahí yo la estaba viendo, no me acuerdo en qué temporada es, que se presenta a diputado el protagonista en Cornualles, en Inglaterra, y obviamente pues hay compra de votos, hay intentos de que no se vote, y digo, leñe, eso es lo mismo que ve en España en el siglo XIX. O también descubrí hace poco, a través de las redes, que a veces, aunque hay mucha gresca, también hay cosas fascinantes y gente maravillosa, un proyecto británico sobre todos los motines electorales que hay en Inglaterra a lo largo del siglo XIX a raíz cada elección, ¿no? De verdaderas batallas campales a la hora de votar, ¿no? A palos y a puñetazos. Y eso que Inglaterra y el Reino Unido en el siglo XIX es visto siempre como el espejo de la modernidad, en el que todas las monarquías constitucionales, todas las repúblicas constitucionales del continente se miran como, oh, mirad qué bien lo han hecho los liberales ingleses. Y luego vas a ver la historia inglesa del siglo XIX y es tremendamente similar también a lo que sucede en Francia, o en Portugal, o en Estados Unidos, o en las repúblicas hispanoamericanas. Violencia política. Porque cuando no todo el mundo puede votar, o no te fías de los resultados electorales, o vienes de una polarización y una radicalización y una movilización en una guerra civil o en una guerra contra un enemigo externo que ha llamado a la movilización del país, tienes armas. Y muchas veces el arma es más efectiva que el voto. O el arma condiciona el voto. O el aprendizaje de la violencia como forma de hacer política te resulta útil. Y eso es lo que pasa en España de esta década, con una guerra de 7 años.
que está el ejército, que hay 300.000 hombres que han pasado por el ejército isabelino, que hay hasta 700.000 hombres que están encuadrados en la milicia nacional y tienen fusil, o tienen sable, o tienen bayoneta. Y luego, cuando van a votar, los que van a votar, si ven en la posguerra, por ejemplo, al vecino carlista que ha estado combatiendo contra poder votar, dicen: ¿tú a qué vienes aquí? Tú no tienes derecho a votar, tú no eres un ciudadano, tú has luchado contra esto, no te voy a dejar votar. Y eso genera tensión y genera violencia. O cuando hay conflictos de clase o conflictos de redes clientelares. Y esto se ve en el ámbito rural, se ve muy claro. Y menciono lo más que he trabajado, obviamente, es la provincia de Zaragoza. En las 5 villas aragonesas, en Gea, Tauste, Sos, un castillo, ahí se ven claro que los ganaderos caen del lado absolutista o liberal moderado, porque quieren mantener unos privilegios en base a la tradición y un privilegio que les dio el emperador Carlos V allá por el siglo XVI, y los agricultores, que son muchas veces pequeños propietarios, y sus redes clientelares de jornaleros o jornaleros eventuales, caen del lado liberal más revolucionario, más progresista, adscritos a la milicia nacional y que usan las armas para atacar a los ganaderos, porque quieren cercar o quieren mantener sus huertas y sus campos a salvo del ganado de los ganaderos, ¿no? Entonces, cada uno tira de su red clientelar y dependiendo de la zona. Dentro de unos días voy a entrevistar a un historiador que, bueno, ha sido el asesor histórico de la serie del Cid. Documentándome, leyendo para el contexto del Cid, está el tema de la guerra, ¿no? Para crecer en la escala social, el tema del honor, esas cuestiones. Entonces, claro, yo me hago la pregunta de si en el siglo XIX, en esta década, esa mentalidad de la guerra para ascender socialmente, para ganarse el respeto, bueno, en el pueblo, en el círculo social más próximo, si de alguna manera sigue existiendo. Bueno, en el siglo XIX, sobre todo al calor de la Guerra de la Independencia, el nuevo ejército nacional se convierte en una forma de escala social. Eso es clarísimo. Hay que tener en cuenta que siempre había excepciones, pero en el ejército borbónico del antiguo régimen, los oficiales y los altos mandos estaban reservados a la nobleza. Y eso era un tapón, ahí no podía ir cualquiera, no podía ser general cualquiera. Espartero no podría haber sido general en jefe en un ejército del antiguo régimen. Y en cambio, gracias al ejército y gracias a sus méritos y victorias en la guerra carlista, Espartero, que no era pobre, no era de familia pobre, pero sí que era de una familia modesta y de provincias, de Granátula, pasa de ahí no solo a ser en general y general en jefe de todo el ejército del norte, el principal ejército isabelino, sino que llegará a ser regente del reino y tratamiento de Alteza Real. Eso era impensable 40 años antes. Cuando Espartero se alista para combatir con los estudiantes en la batalla de Ocaña, en 1809, contra Napoleón, era impensable que 30 años después tuviera tratamiento de Alteza Real. No, era impensable. Entonces sí que supone un ascensor social, no digamos así, esa palabra que se utiliza a veces, el ejército. O casos que acaban peor, como Juan Martín Díaz, el empecinado, que acaba de general y era un campesino, ¿no? Entonces, anteriormente. O Espocimina también tiene un ascenso claro social. Diego de León no, Diego de León venía de una familia, es como el ideal del último caballero, ¿no? Diego de León, la primera lanza de España, el rey del ejército del norte, es de familia más aristocrática y de hecho es visto como casi como por ese romanticismo tan en boga de la época. Esto lo trabajó al hablar del Casino de Madrid María Zozaya. Diego de León es visto casi como con el ideal caballeresco que tiene en el siglo XIX de un aristócrata que combate a caballo, con la lanza además, que es como un símbolo todavía más reminiscencia medievalizante
que se arriesga temerariamente en el campo de batalla y que luego afronta la muerte, el destino, su destino trágico, todo muy romántico. Mientras otros huyen del golpe fallido del 41, él se queda, asume las consecuencias y es fusilado, ¿no? Sin que Espartero le indulte. Y luego, por supuesto, convertido en mártir del liberalismo moderado. Y luego, a nivel mucho más mundano, hay que recordar que, bueno, mal que bien, estar en el ejército daba un sueldo, en teoría, cuando lo daba. O estar movilizado en la milicia. Ahora bien, había quien le podía compensar, porque no tenía una familia detrás, pero al joven de 19 años que le arrancan de su familia y su familia se queda sin esos brazos para trabajar los campos, pues igual los los 4 reales diarios que podría cobrar no le compensaban, ¿no? Depende de la situación. Bueno, quiero preguntarte por el capítulo dedicado a la cultura política. A mí me ha llamado mucho la atención ese capítulo, sobre todo yo tuve asignatura en la carrera de historia cultural, y claro, el propio cómo definimos cultura pues ya nos llevó al menos todo el cuatrimestre, ¿no? Al final, el examen era un poco eso, había muchas definiciones de lo que es cultura. Por eso te decía al principio que creo que ese capítulo tiene un valor filosófico muy interesante, porque no deja de ser reflexionar sobre ese concepto. Y yo te quería preguntar si ese capítulo es el que más te ha costado hacer. Bueno, en realidad ese capítulo es el origen, digámoslo así un poco, de la tesis, porque antes de la tesis estuvo el primer ladrillo en esta construcción, que es un cúmulo de aprendizajes y de trabajos, que es el trabajo fin de máster del máster de Historia Contemporánea, que hice parte en Valencia y aprendí muchísimo de profesoras como Maricruz Romeo. Y cultura política yo lo utilicé y lo utilizo, al menos así lo intento, como una herramienta. No como un fin, que a veces dice, cultura política lo utilizo para todo porque está a la moda, o cultura política la voy a encajar como sea porque me gusta, porque me viene bien, o porque creo que en sí misma cubre todos los aspectos de la historia. No, es una parte más de la historia y es una herramienta para desentrañar o explicar esa parte de la historia que no es solo la política formal, o más oficial, o más institucional, mejor dicho, que es la que se hace en las cortes, o es la que tiene su reflejo luego en la prensa, sino esa política más informal o más aparentemente difuminada, que se compone de ese universo de símbolos, que puede ser desde las lecturas del diputado que está en Cortes y cómo se imbuye pues he leído la historia de Riego y Riego sin duda es un mártir de mi causa, ¿no? Pero también la experiencia vivida de ese antiguo miliciano del año 23 que vuelve a tomar las armas en el año 34 en defensa de Isabel II y recuerda cómo su vecino en el año 23 le persiguió a él y a su familia y arrancó la placa constitucional de la Plaza del Pueblo. O lo es también en la vestimenta. La vestimenta es como se muestra la gente al mundo, lo sigue siendo hoy, y es una identificación también política. Y a veces las apariencias engañan, ciertamente. Pero si hoy vemos a alguien con todo repinado hacia atrás, con un traje engominado, con un traje y un pin y unos gemelos con la bandera de España Roja Igualdad, pues nos podemos equivocar, pero vamos a asociar a una tendencia política, ¿no? O si vemos a alguien con una coleta y una camisa del Alcampo, vamos a pensar en otro tipo de tendencia política. Pues eso pasaba en esta época también. Alguien que llevaba una levita y una chistera, para empezar tenía un poder económico. Eso para empezar, porque no era barato el vestir. Y en segundo lugar, pues probablemente estuviéramos ante un liberal moderado. O un liberal progresista, pero de la élite. En cambio, si se presentaba alguien con una chaqueta y unos calzones, con atuendo de labrador o de carretero o de artesano, pues para empezar nos daba idea de una clase más media popular
Y la adscripción política, si a eso en vez de chiste la llevaba una gorra de la milicia de infantería, pues probablemente era un potencial revolucionario, ¿no? Entonces eso también lo intento comentar porque me parece muy interesante. Y no me resultó especialmente complicado en ese sentido. Una vez tenía claro cómo iba a usar cultura política como una herramienta y como un marco. Y me pareció realmente fascinante porque tiene mil posibilidades, ¿no? En realidad. ¿Y cuál es la parte que más te ha costado hacer, ¿no? La que más tiempo has dedicado a pensar, a reformular, la que más tiempo le has dedicado? A la que más tiempo he dedicado la parte de politización popular, ¿vale? Para empezar, porque yo cuando empecé la tesis, además coincidió justo, me parece que era salí en 2012 y yo empecé la tesis en 2013, la película musical de Los Miserables, ¿no? Ahí estaba hablando coloquialmente, estaba flipado. Yo las barricadas del año 32 en París, que salen en la película, y dije, yo quiero encontrar lo mismo en Zaragoza, o en Madrid, o en Málaga, o en Valencia. Y encontraba motines, y hay una efervescencia revolucionaria en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, o en Málaga, tremenda. No, barricadas menos, hay más en Barcelona o en Madrid, pero tampoco tantas. Es otra forma de hacer la revolución, de ocupación del espacio público, pero no necesariamente con barricadas en estos años, luego sí. Y cuando fui al archivo, eh, al documento más primario, me llevé la grata sorpresa de que me encontré la revolución y la milicia en las calles y la gente en las plazas, hombres y mujeres, con sus reivindicaciones o en el ayuntamiento, frente al ayuntamiento o dentro, asaltando el ayuntamiento de turno, del pueblo de turno. Me lo encontré en el campo, en el medio rural. Y eso fue en plan, un momento, que la revolución se está haciendo en esa España rural del siglo XIX, que muchas veces se ha visto como algo atrasado, una balsa de aceite, que no pasaba nada, que está pasando aquí, ¿no? Y fue un descubrimiento. Y luego cuando ves que hay casos similares que se han estudiado en Francia, creo que hice una estancia en Francia bajo la dirección de Jean-Philippe Louis, al que quiero recordar además porque era una magnífica persona y un grandísimo historiador, que este año tan horrible también se lo ha llevado. Pues con Jean-Philippe aprendí mucho, descubrí bibliografía francesa que hablaba de cómo en la monarquía de Julio de Luis Felipe en estos años 30 y 40, también en el medio rural francés había efervescencia revolucionaria, había problemas electorales, estaba la Guardia Nacional y digo, Lenin, esto es igual que en España. Y empecé a buscar la revolución en el campo, ¿no? Un poco. Y luego dije, pero ¿esto cómo se teoriza? Y ya descubrí pues estudios de politización popular, los trabajos de realismo popular de Álvaro París, en Barcelona desde el lado liberal Jordi Roca. Entonces ya empezaban a encajar las piezas. Pero hubo casi 2 años de la tesis que yo iba leyendo cosas, registrando metódicamente conflictos, agaradas, el miliciano de aquí, el pueblo de allá, que estaba en conexión con la ciudad, etcétera, el pasquín de tal sitio, la referencia en la prensa, el diputado moderado que escribía escandalizado lo que había visto. Y esto básicamente encajó todo al final de la tesis ya, estando en Clermont-Ferrand en 2016. Pero hasta entonces iba como un poco cogiendo cosas, pero dando palos de ciego. ¿Cómo qué es esto? Política popular, politización popular, política ras de suelo, que al final es el concepto que más me gusta utilizar, porque tampoco es separado, podemos separar una esfera popular de una esfera de las élites, ni entrar en máximos de eran todos liberales, eran todos carlistas, eran ignorantes, no eran ignorantes. Cada uno readaptaba el discurso liberal, en este caso, a su manera, en base a sus experiencias, con base en sus experiencias vividas, como reitero. Pues gracias por esta respuesta porque además has abordado el proceso creativo de la tesis y creo que está bien, ¿no? Tener en cuenta esto. Bueno, hablemos de Espartero. ¿Qué problema tienes tú con Espartero? Pues como con casi todos los personajes históricos que me meto a estudiar a fondo, ahora estoy con Palafox, un amor-odio. Claro, yo la noción de Espartero que tenía, pues es la típica clásica de manual, ¿no? Cuando estaba en la carrera, pues Espartero, general, que está por ahí, gana la guerra, luego lo ponen de regencia y se vuelve autoritario.
Fin. ¿No? Es la concepción clásica. Ah, y bombardeo Barcelona. Que no se lo quitarán en San Benito nunca. También bombardeo Sevilla. Y sus generales bombardearon también Reus y Teruel. Murió un turulense, ¿vale? En ese bombardeo. Sí. Bueno, el caso, Espartero, claro, lo tenía ahí, pues ya está. Y cuando iba a Logroño, que tengo muy buenos amigos ahí, compañeros de la carrera, que siempre me han ayudado mucho, pues estaba la estatua en el espolón y el caballo de Espartero y ya está. Vale. Y claro, luego dices, pues Espartero, empiezas a ver la prensa. En las cortes a partir de Luchana. En los pasquines. Las obras de teatro, la literatura. Dices, pues este hombre estaba en todas partes. ¿Por qué está en todas partes? Pero este no era un general autoritario al que echaron porque autoritario. Y te pones a rascar la realidad y lo que descubres es que era lo que luego sacó en la monumental biografía Schubert, un auténtico ídolo, y bueno, y luego también lo trabajó Alberto Cañas, un auténtico ídolo de masas, Espartero. Y Espartero no en solitario, Espartero Jacinta, que sin Jacinta Espartero nada. Si Espartero era un ídolo de masas, había una ciudad en concreto, que siempre digo, un poco en broma, un poco en serio, que era más esparterista que el propio Espartero. Y da la casualidad de que es mi ciudad, que es Zaragoza, ¿no? Que en Zaragoza rayaba la devoción a Espartero la locura, ¿no? Lo quisieron hacer hasta rey de Aragón. Y es la ciudad que más lo defiende cuando es cuestionado. De hecho, cuando en el año 42 pasa de camino a Barcelona a sofocar la rebelión, y cuando vuelve de bombardear Barcelona con sus 1014 bombas, una parte importante del progresismo español dice: Espartero, te has pasado, ¿no? A pesar de que le habían dado autorización constitucional las Cortes, ¿no? Y el gobierno. Y en Zaragoza lo que le dicen es: te has quedado corto. Entonces, en plan, Zaragoza un poco demasiado esparterista, ¿no? Y al final no he tratado tanto a Espartero en sí, porque además ya sabía yo que Schubert estaba a punto de sacar la biografía, y digo, si Schubert, que es un crack y además también es una bellísima persona, va a sacar una monumental biografía y va todavía trabajando en ello, como quien dice, ¿a qué me voy a poner yo a biografía de Espartero? Y entonces a mí lo que me interesó fueron dos cosas: cómo se construye el mito, que es Luchana, la batalla de Luchana, que hay gente que dice, no, es que idolatras a Espartero. Y digo, pues en realidad la primera parte del capítulo es dinamitar un poco el mito en el que del que vivió toda su vida, que es la victoria de la batalla de Luchana en 1836. Que además lo contaba el otro día en un hilo de Twitter otra vez. Espartero tuvo mucha suerte, fue muy valiente, ¿vale? Todo lo que tú quieras, pero tuvo mucha potra en Luchana, porque llovía. Y si llovía, los fusiles carlistas no disparaban, los otros tampoco. Pero como estaban en desventaja, les vino bien, ¿no? Y por eso tomaron las cimas de Banderas, San Pablo y Cabras, ¿no? Porque llovía y los carlistas no les podían disparar. El caso es que venció, pagó el ejército gracias a Jacinta, y desde a partir de ahí Espartero de repente se convierte en el salvador, en el general que gana, en el general que paga a los soldados. Novedad, los soldados cobrando, gracias a Jacinta. Y Espartero que se pone al frente de sus soldados, no se queda en retaguardia a caballo diciendo, mandando a los otros a la carnicería, no, se arriesga. De hecho fue herido varias veces en la guerra, que el gobierno le decía, por favor, no se ponga al frente, que es el general en jefe, que si nos lo matan, adiós la causa isabelina. Te lo cuenta también muy bien Schubert. Y a partir de ahí pues se genera toda un aura, todo un carisma, que es lo que trabaja también Alberto Cañas, en torno a Espartero como un símbolo de la España constitucional, de la España liberal y de los valores de España, en contra también de lo que supone María Cristina como regente manipuladora, corrupta, que manipula, que intenta quitarse a los liberales del medio, etcétera, ¿no? Y luego ya en el año 40, cuando se niega a reprimir la rebelión juntista que defiende la Constitución de 1837, se convierte en paladín de la libertad. Y bajo su regencia se parlamentariza España, ¿no? Entonces genera mucha adhesión. Y esta es la segunda parte que quería ver yo de Espartero, la adhesión. Es decir, la gente que la apoya, el esparterismo. Y en concreto el esparterismo popular, que lo que plantea es que hay como una especie de transposición de que Espartero simboliza al buen rey paternal del antiguo régimen con los valores del nuevo régimen, ¿no? Entonces hay una simbiosis ahí, que es la simbiosis perfecta para que las masas populares adoren a Espartero y lo vean como su protector, como el símbolo de todas sus esperanzas de libertad, pero de protección
frente a los abusos, de una España en paz, porque es el artífice del abrazo de Vergara y el fin de la guerra carlista. Además, en el año 43, cuando hay un pronunciamiento contra su gobierno y después su regencia, no es un pronunciamiento de 2 semanas y se va. Es que hay media España, armas en la mano, se opone a los que intentan echar a Espartero y se enfrentan en los campos de batalla en las ciudades. Y hay ciudades bombardeadas también por el lado de los antiesparteristas, y Zaragoza es bombardeada, entre otras. Entonces, ¿por qué este esparterismo? ¿Por qué este apoyo? ¿Quién lo apoya? Es lo que intento explicar y ver. Y me interesa mucho. ¿Hasta cuánto duró el mito de Espartero? Esto ya nos vamos a Adrián Schubert. En Zaragoza, en concreto, para empezar, hasta 1856, que inauguran su puerta, y podríamos poner el límite en 1919, cuando desmontan la puerta del Duque de la Victoria y nadie dice nada. Ya Espartero ha pasado a la historia, cosa impensable si hubiese intentado quitar la puerta 50 años antes, porque hubiese sido en plan, pero sí, es nuestro salvador. Y una vez muere, en 1879, Espartero, igual que había subido al estrellato vertiginosamente, desaparece brutalmente de la escena. Una vez se niega a ser rey de España en el año 69, en el sexenio revolucionario, se diluye como un azucarillo, habiéndolo tenido ¿Sabes? todo. ¿Sabes que aquí en Madrid tenemos la calle del Príncipe de Vergara, en el barrio Salamanca, y tenemos al lado del Retiro, la parte de norte del Retiro, una estatua ecuestre de Espartero? En Zaragoza no solo queda el mural, que además lo acaban de repintar, milagrosamente lo han repintado, de la puerta. Pero ya digo, esta ciudad que tanto lo idolatró, no guarda una calle enanísima. No, y ya está. Sobre Espartero, dos preguntas más te quería hacer antes de terminar. La primera es, has citado a Raquel Sánchez García. Me dio clase a mí en la facultad, muy buena, de las mejores profesoras que he tenido. Historia de España siglo XIX, cómo no. Y tiene un artículo sobre el proceso de Diego de León, también un poco la creación del mito de Diego de León. Y yo te quería preguntar, bueno, puede que sea un poco positivista la pregunta, pero a la hora del desgaste de Espartero, de la caída de Espartero, ¿qué consideras que influyó más, la ejecución de Diego de León o el bombardeo de Barcelona, que es el hito que mucha gente enseguida hoy en día relaciona con Espartero? Yo creo que la causa definitiva no fue ninguna de las dos. Intento explicar. El fusilamiento de Diego de León no es que le granjeara nuevos enemigos, aunque provocó cierto shock en determinada parte de la élite, sino que reafirmó a los que tenía, es decir, a los moderados, ¿vale? Al núcleo en torno a María Cristina, Narváez, apoyados por Luis Felipe de Orleans en Francia, ¿no? A ese núcleo que ya lo tenía enemistado desde el año 40, lo reafirma, ¿vale? No le genera nuevos enemigos. Y el bombardeo de Barcelona divide a los progresistas, que eso es importante, y le granjea la enemistad de la ciudad de Barcelona, que había sido un baluarte suyo, y luego lo volvería a ser, en el bienio constitucional, en el bienio, perdón, progresista, en el año 54-56. Pero le granjea, claro, la segunda ciudad del país, pues que un claro carácter revolucionario de esos años, pues si la pierde el representante de los... Bueno, Espartero nunca fue revolucionario, pero muchos lo vieron como su representante, ¿no? Si pierdes ese baluarte, pues obviamente es un golpe. Pero la clave de Espartero es no saber, o no conseguir, mejor dicho, en la primavera del 43, conciliar a las distintas facciones de los progresistas. Y cuando no lo sabe conciliar, eso le estalla como una bomba de relojería. Porque ya digo, el 41 simplemente le reafirma a los que ya tenía y no iba a convencer, que son los moderados, y que por sí solos no podían derribarle, porque de hecho en el octubre del 41, en el golpe del 41, fracasan estrepitosamente. Y en el 42 lo que hace es quitarse el progresismo catalán, que es un apoyo importante, pero tampoco decisivo, ¿no? Es más, si a partir de ahí hubiese sabido atraerse a López o conciliar a las facciones progresistas, que podía, aún tenía margen, pues igual se podía haber mantenido hasta el 44, que es cuando acababa su regencia. Pero esto también es historia contrafactual, claro. Yo te quería preguntar también por el papel de la reina madre de María Cristina. Claro, entiendo que después de 7 años lidiando con liberales moderados progresistas, a la hora de marcharse, de convocar a Espartero en Valencia para marcharse,
en parte se va liberada, además se va con su Fernando Muñoz, se va al exilio. En parte es un alivio, ¿no? Podemos pensarlo así, pero en otra parte enseguida empieza a conspirar contra Espartero. Bueno, moviliza a Serrano, a Narváez, al propio Diego de León, como vamos a decir, es ejecutado. Yo te quería preguntar concretamente en estos 3 años de regencia de Espartero, porque la reina María Cristina, durante el primer efectivo de su hija y también en la restauración de su nieto, va a ser una mujer con un papel muy importante, pero en estos 3 años, ¿qué papel tiene desde el exilio a la hora de hacer oposición, de desgastar a Espartero? Pues es la gran conspiradora. Y en torno a ella se aglutinan todos. Narváez, O'Donnell, León, Concha. Y tiene el apoyo, pues, al fin y al cabo también es lejana, pero familia de Luis Felipe de Orleans, rey de Francia. Rey de los franceses, perdón. Y es un aglutinante de la oposición moderada. Y de tejer redes contra él. Y ya nunca admitió y boicotear, esto lo cuenta Isabel Bourdieu, a través en Madrid había quedado la Haya de Santa Cruz, la Haya de Isabel II, la Marquesa de Santa Cruz, que era una absolutista de tomo y lomo, y protesta cuando la quitan y ponen a la condesa Vida de Espocimina, Juana de Vega, critica que este Argüelles también de tutor de Isabel, dice que no autoriza, que es una injerencia sobre su hija, y se hace el papel de víctima de fíjate qué malos estos progresistas que me han quitado hasta a mi hija, ese papel de víctima impostada, porque nunca se preocupó demasiado de su hija, simplemente la utiliza, un poco de víctima impostada y de gran conspiradora, gran tejedora de conspiraciones. Ese es el papel de María Cristina. Aunque 2021 va a ser en parte el reinicio de 2020, que ha sido el centenario de la muerte de Galdós, en esta cuenta haremos vídeos y participaremos en cuestiones que tengan que ver con Galdós, porque bueno, es un autor que he conocido tarde, pero que creo que es fundamental, ¿no?, para el siglo XIX. Y le citas, ¿no? Citas algún episodio nacional de la época. Yo te quería preguntar, como historiador especializado en el siglo XIX, ¿qué valor tiene Galdós hoy en el siglo XXI para conocer, para entender el siglo XIX? ¿Cómo valoraría su papel? No lo utilicé para este libro como fuente, aunque lo he leído, aunque lo cito sobre todo en el caso por ver un poco el imaginario que queda a largo plazo del 7 de julio de 22, que es una fecha icónica para los progresistas en los años 30 y 40, que es una fecha del año 22, pero no lo he trabajado en profundidad como fuente, ¿no? Aunque puede ser una fuente indirecta. He utilizado otras fuentes literarias más próximas, ¿no?, de los años 40. María hija de un jornalero, de Wenceslao Aiguals de Izco, o Galería Militar Española, etcétera, que es el año 46, o los españoles pintados a sí mismos. Galdós, partiendo de la base, es un novelista, y hoy le podríamos decir incluso que diríamos, es un novelista histórico. Pues ojalá los novelistas históricos de hoy fueran como Benito Pérez de Galdós, ¿eh? Hay novelistas históricos muy buenos, ¿eh? Pero hay otros que quieren ser Galdós y no llegan ni a la suela del zapato de Benito. Bueno, Galdós, ya digo que es el culpable. Y además me hizo entrar como no, por la guerra de la independencia, que parece que estoy en bucle porque acabo volviendo a ella siempre. Y Galdós hay que tener en cuenta cuando escribe, por ejemplo, yo lo que he leído sobre todo él son los episodios nacionales, ¿no? Hay que tener en cuenta cuándo los escribe. Los escribe a partir del año 73. Y no deja de ser, pues como es obvio, alguien afectado por lo que está viviendo, aunque escriba de 1808 o de 1836. Que eso lo escribe posteriormente, pero acumula también sus propias experiencias. Y no deja de tener una cierta sensación de desencanto. Porque empieza a escribir estos episodios nacionales con el desencanto, además, era republicano, de lo que podía haber sido, o todo lo que podía haber pasado y salido bien en el sexenio revolucionario, del 68 al 74. Y él ve como periodista, que es en esos momentos, como se abren todo el mundo de esperanzas, y todo ese mundo de esperanzas caen en vía muerta, o los hacen caer en vía muerta, mejor dicho, muchos de ellos, ¿no? O por las propias circunstancias o por los obstáculos que le ponen otros, las piedras en el camino. Entonces, ese regusto de ese encanto se ve ya desde la primera serie, desde la ilusión de ese Gabriel de Araceli, a esa diferenciación que hace entre pueblo y populacho en el 2 de mayo y en Aranjuez, a esa España que no sabe más que pelearse entre
unos y otros que se ve ya en la segunda serie de episodios nacionales, con el afrancesado, con el absolutista. Esa amargura por... Casi siempre vamos a llegar a ese ideal que tiene en mente de país avanzado y siempre pasa algo que no se consigue. Que eso luego lo recogen y lo llevan al extremo los regeneracionistas de fin de siglo, con los que no estoy en acuerdo en su visión de la historia. Son hijos de su tiempo, pero su interpretación de la historia es ultra negativa y ahistórica, ¿no? Sin contexto, en plan, todo mal. Que se diría que en la vida moderna, todo mal. Cuando se ve en contexto se ve que no, que es como todo luces y sombras grises. Y Galdós, para mí, desde luego, quien se quiera acercar al siglo XIX español y no tenga ni idea, que lea Galdós, lo primero. Y a partir de ahí, todo lo demás. Porque a pesar de que está, obviamente, lo que digo, condicionado por su desencanto personal, también, por lo vivido, es una fuente, es novela, pero es una ventana, una fuente indirecta excepcional. Y además se documentaba. Y por ejemplo, en el caso del episodio de Zaragoza, tenía hasta dibujos de cuando vino a Zaragoza, documentándose, ¿no? Y eso es excepcional, como introducción al siglo XIX. No sabía que te había acabado tanto. Entonces, Daniel, para terminar, también una pregunta más centrada en el libro. Tú aseguras que España fue, en esa década, fue el régimen liberal más aperturista de Europa. Entonces yo te quiero preguntar, ¿a qué te refieres, no? Con aperturista. Hablando en términos políticos y de legislación, entre 1836, que es la Revolución Española, en el verano, y la caída de Espartero en 1843, es lo que yo llamo el régimen progresista, que se arma de la Constitución progresista de 1837, más la recuperación de toda la legislación de la fase exaltada del trienio liberal, 1822-23, que es milicia nacional y ayuntamientos democráticos, sufragio universal masculino. Eso configura un régimen, como digo, más aperturista, más avanzado, entre comillas, políticamente de Europa. Y aquí hay que ver un poco en comparación pura y dura. Y aquí también me baso en un libro de Manuel Santirso, de España de Europa Liberal, que son datos contra la excepcionalidad española, en realidad, ¿vale? ¿Y por qué digo que era más aperturista? Para empezar, porque ni en Francia ni en Inglaterra había sufragio universal en ese momento. Por ejemplo, Francia e Inglaterra voy a cogerlos como paradigma de lo supuestamente avanzado en la época. Ni en Francia de Luis Felipe de Orleans, ni en la monarquía de la reina Victoria había sufragio universal, masculino, estamos hablando, claro, para elegir a los ayuntamientos. Eso solo pasa en España. Milicia nacional. En el Reino Unido no existía. Y la milicia nacional internamente también es una experiencia democrática, porque eligen a sus oficiales. Y en la Francia orleanista, la monarquía de Julio, 3048, existe la Guardia Nacional, pero es una Guardia Nacional mucho más de orden y mucho más restrictiva. Allí los oficiales no son electos por sufragio de todos sus miembros y por voto secreto, como sí ocurre en España de esa época. Por eso también es un agente revolucionario. Luego, en cuanto a las elecciones generales de diputados al Congreso o a la Cámara Baja, el porcentaje de votantes es mayor en España que en Francia o en Inglaterra. En cuanto a la Cámara Alta, en Inglaterra, la Cámara de los Lores es de designación real. La Cámara de los Pares, bajo Luis Felipe de Orleans, en Francia, es de designación real. Y en la España de 1837 a 1843, los electores votan y de los que eligen los electores, la monarquía elige senadores. O sea, no es designación totalmente real, sino es una elección mixta. Entonces, a nivel formal, comparación pura y dura, es más aperturista y más avanzado políticamente la monarquía constitucional española que cualquiera, que Portugal, que Francia, que el Reino Unido o que muchas repúblicas hispanoamericanas o que Suiza u otros, o por supuesto las potencias absolutistas de Nápoles, Rusia, Austria, Piamonte, etc. No sé si te lo he dicho antes, pero creo que es importante a la hora de estudiar la historia de España. Creo que el gran fallo a la hora de enseñarla es obviar lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Creo que además nuestra generación, como hemos nacido siempre con las noticias de la Unión Europea, damos por hecho, ¿no?, de que España depende de lo que de la Unión Europea, en esta pandemia especialmente, pero creo que la política exterior
Bueno, no políticas exteriores, sino relaciones exteriores, mejor dicho, lo que pasaba en países cercanos es importante y creo que se olvida muchas veces y por eso creo que está bien terminar así la entrevista porque para enfatizar, ¿no? en esa influencia y en esas comparaciones con otros países de nuestro entorno. Bueno, pues Daniel Aquillué, muchísimas gracias por este rato. Yo lo he disfrutado mucho también leyendo el libro, porque, en fin, hablar del siglo XIX con alguien que controle, pues yo no soy ningún especialista, pero es el siglo que más me gusta de la historia de España, pues es muy disfrutable. Y nada, dejamos el enlace de la venta del libro por aquí abajo, en la descripción del vídeo, para que si queréis comprarlo podáis. Y nada, mucha suerte con tu carrera como historiador. Estaremos muy atentos a todo lo que vayas aportando e investigando sobre el siglo XIX. Y nada, de verdad, ha sido genial compartir este rato contigo, Daniel. Pues muchas gracias y espero que 2021 nos traiga novedades decimonónicas que ya veremos. Siempre serán bienvenidas. Gracias.